¿De acuerdo? Déjenme lo pongo en rojo. Este que es el cero del polinomio, de este polinomio, este para mí va a ser un cerrado. Todos estos van a ser cerrados, ¿de acuerdo? Entonces lo que tengo que pedir o lo que tengo que checar es que cuando yo una cantidad finita de cerrados, me quede cerrado. O una cantidad finita de ceros, me quedan los ceros de un polinomio. Y cuando yo intersecte una cantidad infinita de ceros de polinomios, lo que me queda son ceros de polinomios. Entonces no me quiero meter mucho por cuestión de tiempo. Cuando ustedes intersectan muchos ceros, y esto es un resultado de álgebra, cuando yo intersecto una cantidad, esto significa como infinito, desde no sabes cuántos ceros tienes, pues el resultado te quedan los ceros de un conjunto de polinomios que se llama la suma de ideales. ¿De acuerdo? Y cuando uno una cantidad finita de ceros, también me queda algo de la forma los ceros de alguien. Esto es los ceros de los polinomios que viven aquí. Entonces, en el área de geometría algebraica, hacemos mucho este juego de estar moviéndonos de la geometría al álgebra, donde trabajamos anillos, donde trabajamos grupos, pero todo alrededor de polinomios que son las funciones más sencillas con las que empezamos, ¿de acuerdo? Que conocemos desde hace mucho, que conocemos el teorema fundamental del álgebra y y pues nosotros quisiéramos hacer esta parte de la dimensión de conexidad, pero aplicado a este contexto, ¿no? Entonces, para eso hay un concepto que llamamos el concepto de irreducibilidad, ¿sale? Y lo que pide es que algo se puede reducir si lo podemos separar en dos conjuntos más pequeños, ¿de acuerdo? Que también sean ceros de un polinomio. Entonces, déjenme pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en nuestros dos ejemplos del plano, aquí tenemos los ceros del polinomio x por y. Y este se divide en dos, en los ceros de x igual a 0 y en los ceros de y igual a 0. ¿Sale? Este mismo conjunto, el de la crucita, se ve como la unión de dos ceros de polinomios. ¿De acuerdo? A esto nosotros le llamamos conjunto reducible. Y este que no se puede separar, le llamamos conjunto irreducible. ¿De acuerdo? Cuando es un solo polinomio, básicamente se traduce en si yo puedo factorizar este polinomio o no lo puedo factorizar. ¿Por qué? Porque cuando tú factorizas un polinomio y ya encuentras los ceros, pues son los ceros de uno, de un factor, unidos con los ceros del otro factor. ¿De acuerdo? Entonces, hay un puente aquí entre decir que algo se puede reducir y algo no se puede reducir en términos del álgebra. ¿De acuerdo? Y esta charla, bueno, me gusta darla porque siempre está como que esto es algo geométrico, pero fíjense si se cumple esto algebraico, te da información sobre la geometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que está aquí, que se puede partir en ceros de dos polinomios y unidos, es lo mismo que esta condición algebraica que me dice, y ya volvemos a conexidad, miren, cuando yo no lo puedo separar, cuando yo no lo puedo separar en dos ceros, entonces el conjunto es conexo, es de una sola pieza.
Pero cuando yo sí lo puedo separar, esta es irreducible, perdón, cuando no lo puedo separar, que es un concepto geométrico, yo me puedo ir a la parte algebraica que se llama ideal radical de I y preguntarme si este ideal es primo o no. Fíjense que primo se parece mucho al concepto de los números primos, de que no se pueden como dividir. Entonces, un conjunto, un ideal va a ser primo eh, si cada que yo tengo, o sea, y déjenme solo recuerdo, y es primo si cada que ustedes tienen una multiplicación que cae en el ideal, entonces uno de los dos cae en el ideal. Piénsenlo ahorita como cuando les digo los múltiplos de 7, ¿no? Si ustedes tienen una multiplicación que me da un múltiplo de 7, 7 por algo, entonces uno de los dos tiene que ser múltiplo de 7. ¿Por qué? Porque el 7 es primo. No puede pasar que, bueno, y ahí B son enteros, claro. O sea, estos son enteros. Entonces, si la multiplicación de dos enteros me da múltiplo de 7, forzosamente A es múltiplo de 7 o B es múltiplo de 7. Entonces, esta es una generalización de los números primos, el concepto de ideal, ideal primo, ¿no? Y hay un resultado que dice que si tú tienes los ceros de un polinomio o de muchos polinomios, siempre va a haber una cantidad finita de piezas, de tal manera que al unirlas, este, me da, me da el conjunto de ceros original. Por ejemplo, aquí, en el ejemplo anterior, este tiene dos piezas. O sea, aquí lo azul sería C1 y lo rojo sería C2. Pero no son cualesquier dos conjuntos, sino son conjuntos que son ceros de polinomios. ¿De acuerdo? Y a veces pues nada más es de una sola pieza, se llama conjunto irreducible. Cuando tienes más de una pieza, los conjuntos se llaman componentes irreducibles. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿cómo mido la dimensión para medir la dimensión de conexidad? Tengo que pasar por el concepto de dimensión de ceros de polinomios. Entonces, este, visualmente, esto tiene dimensión 1, porque son como rectas. Esto tiene dimensión 1, ¿verdad? Pero algo así, que se ve como una superficie, tiene dimensión 2, ¿de acuerdo? Y entonces, eso yo lo quisiera pasar a algo algebraico. Y resulta que sí es posible hacer un puente entre decir la dimensión geométrica se mide en términos de la dimensión de qué cadenita, cuál es la cadena más larga que yo puedo hacer de ceros de polinomios hasta llegar al total. Por ejemplo, aquí yo puedo hacer una cadenita de un solo punto, una línea y el total. Entonces, aquí la cadenita es una contención y entonces es dimensión 1. Esta no va a contar, ¿por qué? Porque el total no es irreducible, ¿de acuerdo? Entonces, es
la máxima cantidad de largo, de una cadena que yo pueda hacer, donde cada uno de estos son ceros de polinomios que no se pueden separar, en este sentido cada uno es irreducible, antes de llegar al espacio total. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo hacer cadenita de un punto, cadenita de una línea y ya lo que sigue es el total. O cadenita, un punto, una línea y ya el total. Entonces, como solo estoy contando aquellos que son irreducibles, pues tengo una sola contención, una sola cadenita y la dimensión va a ser 1. ¿De acuerdo? Así se mide de manera geométrica. Pero hay un puente para pasar a lo algebraico. Y eso tiene que ver con conjuntos cociente. Estos son grupos cocientes. ¿Vale? Que se los voy a mencionar, pero que no, que no es parte del trabajo. Me gusta más la forma visual, porque si nosotros tenemos los ceros, yo puedo ir armando la cadenita viendo los ceros que hay. Entonces aquí lo que te dice es, también está en términos de una longitud, pero de una longitud de una cadena de algo algebraico que se llama ideales primos. Entonces, en esta slide, pues, lo que quería ilustrar es que el mismo concepto de dimensión se puede medir de forma geométrica a medirse de forma algebraica. Y esto es el pan de cada día de esta área, estar moviéndose entre lo algebraico y lo geométrico, irse a la teoría del álgebra, trabajar ahí y luego regresar a la geometría y traducir lo que está pasando en el álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro trabajo se enfocó en, bueno, ya que tenemos este tipo de cadenas, yo quisiera saber qué significa la dimensión de conexidad en este contexto. Y la dimensión de conexidad va enfocado un poquito en que si yo tengo mis ceros, estos ceros, que yo ya sé que son de una pieza, ¿cuánto es lo mismo, lo mínimo que le debo de quitar en dimensión para desconectarlo? O sea, para que sean dos piezas. Por ejemplo, si yo le quito un punto aquí, no lo desconecto. ¿Por qué no lo desconecto? Porque tengo que desconectarlo. Las piezas son ceros de polinomios. Entonces aquí yo como quiera tengo una sola pieza que es los ceros, así se pone los ceros de x por y menos el cero. Menos, si aquí vale 2, 2, menos el conjunto de 2,0. Y este puntito yo lo tengo que ver como cero de un polinomio, ceros de polinomios. Entonces, en cambio, si yo quito el origen, ¿vale? Pues aquí yo lo puedo separar como los x menos un punto, unido con los ceros de y menos un punto. Entonces aquí ya se desconectó. ¿De acuerdo? Entonces la dimensión de conexidad para nosotros va a ser 0 porque quitándole solo un punto lo puedo desconectar. Ahora, en esta ilustración, pues es más bien que se desconecte de una manera, que nos sirva, ¿no? Por ejemplo, vamos a otra ilustración, que es el plano. Si yo al plano le quito solo un puntito, como quiera tengo solo una pieza, ¿de acuerdo?
Pero si yo le quito una línea completa infinita, ya es de 2 piezas. ¿Sale? Visualmente en los abiertos que yo conozco. O sea, si yo le quito una línea, ya se desconectó. ¿De acuerdo? Entonces, intuitivamente, pues es un punto, una línea, la dimensión de conexidad en este caso sería 2, ¿no? Entonces, eso es esto que está aquí, que es muy, muy geométrico, quisiera trabajarlo en la parte algebraica. Y este es donde nosotros hicimos nuestro trabajo, nuestra investigación, de pasarlo a algo algebraico, lo que tenemos que es geométrico. Y entonces lo que vamos a hacer es, cuando nosotros tenemos los ceros de unos polinomios y tenemos sus componentes irreducibles, que eran, en este caso, por ejemplo, las piezas, esta pieza y esta otra, le vamos a asociar un vértice a cada pieza. O sea, nuestro vértice va a ser, por cada componente, yo voy a crear un vértice. ¿Vale? Aquí está. Entonces, si yo tengo 2 componentes, pues tengo 2 vértices. Y va a haber un parámetro que se llama el parámetro t. El parámetro t va a ir desde 0 hasta la dimensión. Esta es la dimensión de X, el conjunto total. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que yo intersecto 2 componentes, siempre que ustedes intersecten 2 componentes, la dimensión va a bajar. Si intersectan 2 líneas, pues se hace un punto y la dimensión baja. ¿De acuerdo? Baja. Entonces, si yo intersecto 2 componentes y esa dimensión le gana a la dimensión total menos el parámetro, entonces voy a poner una arista entre la componente Y y la componente J. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, si t vale 0, yo lo que quisiera es que la dimensión de CI inter CJ sea mayor o igual a D menos 0. Pero como la dimensión siempre baja al intersectar, pues esto nunca pasa. ¿Por qué nunca pasa? Porque cuando yo intersecto, siempre va a bajar la dimensión. Si yo tenía una línea, va a bajar, por ejemplo, un punto. Y entonces lo que era nunca me va a dar igual a la dimensión 1. Entonces, para el parámetro 0, yo tengo un grafo que solo tiene a los vértices. Conforme empieza a aumentar la t, este número se va haciendo cada vez más pequeño. Y entonces hay más chance de que se empiecen a conectar. Resulta que cuando la t es igual a d, que sería en este caso, realmente le pido que cuando intersecte 2, pues me dé mayor o igual a 0. Y eso siempre pasa. Entonces, aquí voy a tener el grafo completo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que es un grafo que se empieza a crecer. ¿De acuerdo? Empieza a crecer hasta que se queda el grafo total, ¿no? Ahí. Entonces, al principio, por ejemplo, déjenme ver un ejemplo en concreto. eh, Nosotros tenemos este conjunto algebraico que son los ceros de este producto, que son puras lineales. Entonces, son puras rectas de diferentes pendientes. Y igual a mx más b, pero pasan por el origen.
pendiente 1, pendiente 2, pendiente 3. Tengo tantos componentes como líneas. Entonces tengo estos vértices, ¿no? Cuando la t es igual a 0, entonces yo le estoy pidiendo que la dimensión de la intersección sea mayor o igual a 1 menos 0, que era lo que les decía ahorita, no. Cuando intersectas dos líneas siempre baja la dimensión, entonces aquí no hay nadie. Pero cuando t es igual a 1, ¿vale? Entonces, aquí le pido que la intersección sea mayor o igual a 1 menos 1, a la dimensión menos 1, que es 1 menos 1 me da 0, y entonces ya se conectaron todos. Entonces, para el parámetro 0 era un grafo que estaba totalmente desconectado, y para el parámetro 1 es un grafo que está totalmente conectado. ¿De acuerdo? Ay. Entonces, dentro de los resultados que han estado trabajándose antes de nuestro resultado, está el siguiente, que es un resultado de un colega mexicano y dos colegas americanos, este, y que hacen un puente entre cuántas piezas tiene cada grafo para cada parámetro y cuántas componentes tiene la parte geométrica. ¿Sale? Esto es una de parte de grafos y esto es geométrico. Y entonces, cuando yo le empiezo a quitar componentes, pues me quiero preguntar cómo se relacionan el número de componentes conexas, que en principio es cuántas piezas tengo, con el número de componentes que tienes, pero en tu grafo que está en términos de la dimensión, ¿verdad? Y parte de la teoría que se tuvo pues, que desarrollar en torno a esto tiene que ver con algo que se llaman ideales iniciales e ideales monomiales, que definido es así. Nosotros tenemos un ideal monomial, para nosotros va a ser un conjunto de monomios, por ejemplo, x, y sin sumas. X más y no es monomial, pero x por y sí es monomial. Y le vamos a dar un orden a las potencias. Por ejemplo, si los acomodamos de la x va primero que la y, pues me voy a fijar en las potencias. ¿De acuerdo? Y cada que se llama orden lexicográfico, bueno, una potencia va a ser más grande que otra y eso va a implicar que el monomio sea en principio más grande que otro. Como en las multiplicaciones las potencias se suman, pues esto me da un orden monomial que, por ejemplo, aquí, si yo me fijo en las potencias, la potencia es 2, la potencia es 1, z no tiene potencia porque no está. Aquí la potencia es 1, la potencia es 2 y la potencia es 1. Y la primer coordenada le gana a la primer coordenada de acá. Entonces el monomio le va a ganar a este de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces yo me puedo quedar dado un polinomio, yo me puedo quedar con el monomio de potencia más grande. Por ejemplo, si yo tengo este polinomio, pues me fijo en sus potencias, que sería 3, 2, 0, 0, 0, 5, que sería 2, 6 y 3. Y entonces de estos, el que gana es esta coordenada y ese se llama monomio inicial. Monomio inicial.
Y entonces yo me puedo fijar en solo los monomios iniciales de un conjunto de polinomios y de alguna manera reduzco mi objeto de estudio, digamos, y la geometría se hace más sencilla. ¿En qué sentido? Si yo estudio los ceros de este polinomio, me queda este. Pero si estudio los ceros del monomio inicial, me queda una línea. Entonces es mucho más sencillo este que este. Y pareciera que perdemos mucha información, pero esa es la parte bonita del resultado, que no pierdes tanta información y que es mucho más fácil de calcular. Son menos complicados de calcular, que esa es parte de nuestro resultado. Los grafos asociados a los ceros originales, que los grafos asociados a los ceros cuando te quedas con los monomios iniciales, ¿de acuerdo? Hay mucho detrás, pero no tenemos mucho tiempo para platicar más a fondo, pero el hecho de que esto pase, pues me da computacionalmente un algoritmo más sencillo el estudiar la dimensión de conexidad del conjunto inicial, ¿vale? Que el original, ¿de acuerdo? Y bueno, como trabajos que hay al respecto, déjenme, me pongo aquí. Como trabajos al respecto, resulta que, ay, perdonen, que hay gente que todavía, o sea, que sigue, que trabajó respecto a estudiar estas gráficas con parámetros, donde hacen relaciones entre cómo es el grafo respecto a cómo es la dimensión de conexidad, ¿de acuerdo? Eh, Todos estos están en universidades americanas. De aquí, estas dos personas también. Y él es mexicano, está en Guanajuato, que es el colega con el que estamos trabajando ahorita. Pero, o sea, hay trabajo todavía relacionado al respecto de esta parte de dimensión de conexidad, ¿de acuerdo? Bueno, nosotros lo que trabajamos fueron dos teoremas que nada más se los voy a proyectar y que también relacionan eh, el número de componentes de estos grafos que tienen parámetros. Si yo tengo este grafo que tiene parámetro de un ideal que se llama de un anillo cociente, pues puedo decir algo donde aquí pensemos se pierde información, en teoría, pero este es de una sola pieza, entonces el original va a ser de una sola pieza, bajo ciertas condiciones que son un poco técnicas, pero que se pueden platicar más a detalle. Este fue uno de los resultados. También sobre el número de pedazos que tiene nuestra gráfica de parámetros. Está relacionada, son iguales donde se supone que pierdes información y el original. Y el otro teorema también tiene que ver con algo que se llama extensiones de campos. Por ejemplo, cuando tú cambias de los reales a los complejos y quieres estudiar ceros de polinomios, pues aumentas la cantidad de ceros de polinomios, porque en los complejos x cuadrada más 1 sí tiene raíz, pero en los reales no. Y entonces resulta que como quiera, la cantidad de pedazos que tienen estos grafos a parámetros se preserva bajo ciertas condiciones. ¿De acuerdo?
Entonces, bueno, pues muchas gracias. Eh, no sé si tengan alguna pregunta o inquietud. Sí, ahorita pasaremos a la sección de preguntas. Compañeros o gente conectada a través de la sesión, ¿tienen alguna pregunta para la doctora? No, levanta la mano tampoco. Tú, eres. Sí. Hola, doctora, buenas tardes. No entendí muy bien por qué los grafos son fundamentales en ciencia de datos. Ah, resulta que cuando tú tienes una nube de puntos, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es empezamos a dar números positivos, radios positivos, y uno empieza a hacer bolitas, ¿no? Tienes tu nube de puntos y le pones radio un medio, un medio, un medio. Si están estos muy separados, las bolitas no se tocan, ¿sale? Conforme empiezan a crecer las bolitas, los puntos están fijos. Conforme empiezan a crecer las bolitas, estos se empiezan a tocar. Entonces, en el momento en que se empiezan a tocar, se construyen unos grafos y dices, ah, si estos dos se tocan, voy a poner una arista. ¿Vale? Y hay para cada radio, hay un grafo asociado, un grafo que depende del radio. Y entonces uno lo que hace es estudiar la parte geométrica de cómo van cambiando los grafos conforme se van intersectando las bolitas. Resulta que cuando se intersectan tres, uno pone un triángulo con todo y relleno. O sea, se empieza a crear ahí un gráfico y uno empieza a estudiar la geometría de eso para inferir sobre los datos. Eso es topología y ciencia de datos. Sí. Entonces sería algo así como el Key-Mens, más o menos. Sí, más o menos. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Yo. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, bueno, es que yo estoy muy interesado en la teoría de grafos desde hace ya un tiempo. Y mi duda es, ¿qué otras aplicaciones tiene la teoría de grafos además en la ciencia de datos, por ejemplo? También hay en redes neuronales. Y bueno, las que yo he visto que manejamos mucho, pero porque estoy muy inmersa en eso, es en álgebra conmutativa, donde tú le asocias un grafo a una estructura algebraica y empiezas a trabajar sobre la combinatoria del grafo cuando tú cambias las estructuras algebraicas. Ok, muy bien, gracias. Bueno, mi pregunta era similar sobre alguna aplicación que se le pueda dar a este tema que vimos ahorita sobre la conexidad. Que mi pregunta era similar a qué aplicación le podíamos dar a este tema. Ah, de conexidad. Ajá. Sí, bueno, nosotros cuando estamos estudiando, por ejemplo, en ciencia de datos, cuando tú empiezas a hacer crecer estos, lo que hacemos es como clústeres. Y entonces, en lugar de tener una sola, que le llaman componentes conexas, en lugar de tener una sola componente conexa, estudias como los datos para cada uno de los pedacitos. Y entonces hacer como inferencia en cada uno de los pedacitos, estudiar comportamiento, ya depende del problema aplicado que se esté trabajando. ¿Alguien más cuenta con otra pregunta? Creo que ya sería todo. Muchas gracias. Les cedo la palabra a mis compañeras.
solamente vamos a hacer lectura de la constancia que se le otorga a la doctora. Y dice, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, otorga la presente constancia a la doctora Lidia Alanis López por su participación como ponente en el Seminario de Matemáticas Aplicadas con la conferencia titulada Combinando Álgebra y Geometría. Muchas gracias por la invitación y la atención. Gracias, doctora Lidia, y ya le haremos llegar por correo la constancia digitalizada. Gracias, que tengan muy buen día. Y Igualmente. el correo o cualquier cosa, que nos vemos. Gracias. Gracias.